Ahora ya les doy la bienvenida a la cuarta sesión del Agua Camina por Nosotros. Yo soy Camila, soy la cofundadora de Caminar el Agua. Entonces, el Agua Camina por Nosotros es una adaptación de nuestras rutas y eventos de divulgación científica presenciales a un formato virtual en los días de confinamiento. Entonces, en las sesiones anteriores, si han podido estar allí, hemos hablado, bueno, de diferentes temas en relación al agua, como la memoria del agua, los antiguos arroyos que existían, los vestigios arqueológicos en torno al río Manzanares, sobre abastecimiento de agua, caudales ecológicos, las aguas subterráneas de Madrid, bueno, un sinfín de temas con diferentes expertos. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos nos han pedido, a través de las encuestas, que es sobre restauración fluvial, ¿verdad? ¿Qué es una restauración fluvial? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es un río en un buen estado ecológico, en un mal estado ecológico? Y vamos a hablar de un caso concreto en la cuenca del Tajo. Entonces, para ello hemos invitado a la administración pública, están aquí dos expertos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se los voy a presentar ahora. Vamos a hablar con Lidia Arenillas. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y Químicas por la Universidad Complutense, es jefa de Servicios Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y bueno, Lidia ha dirigido múltiples trabajos de restauración fluvial, y ella nos va a contar sobre qué es una restauración, cómo se lleva a cabo, por qué es necesario hacerla, y eso, es justamente de lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué significa que un río esté en buen o mal estado ecológico? Y por otro lado también vamos a tener a Javier Broncano. Javier es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica, es el responsable del programa de educación ambiental de la Confederación. Bueno, Javier ha ejecutado también numerosos proyectos de restauración de cauces, y él nos va a hablar de un caso concreto, ¿vale? De una restauración realizada en el río Lozoya. Así que bueno, los animo, como les decía, a hacer todas las preguntas que se les vengan en mente durante ambas charlas a través del chat. Yo las voy recopilando y vamos a dejar un espacio al final para resolver todas estas preguntas con Lidia y Javier, o bueno, la mayor cantidad de preguntas que podamos en el tiempo que tenemos, ¿vale? Así que bueno, doy la palabra a Lidia, dejo de compartir mi pantalla. No. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, espero que estéis todos bien, fundamental en estas épocas, lo más importante, que espero que al menos físicamente, ya que psicológicamente estamos todos bastante tocados, al menos que físicamente estéis todos bien. Lo que voy a intentar transmitiros hoy en solo 20 minutos, y por lo tanto voy a ir rapidísimo y a lo mejor muchas cosas me dejo en el tintero, voy a intentar transmitir cuál es el concepto de río en buen estado ecológico para poder saber por qué se acometen los trabajos de restauración fluvial para la consecución de ese buen estado ecológico del que vamos a hablar. Porque ese buen estado ecológico no siempre está muy claro. Entonces vamos a intentar entender qué es un río en buen estado ecológico para saber por qué hacemos determinadas actuaciones y con qué finalidad. Vamos a desmontar algunos mitos, va a ser una cosa muy somera, pero lo vamos a intentar. Normalmente cuando pensamos en un río en buen estado ecológico, pues la mayor parte de la gente puede pensar pues que lleve el agua cristalina, y a lo mejor nos quedamos ahí. Bueno, pues hay muchas más cosas aparte de eso. Y otro mito que vamos también a intentar desmontar es ese concepto que tienen muchos de un río sucio. ¿Qué es un río sucio y por qué hay que limpiar los ríos o por qué no hay que limpiarlos? Vamos a intentar llevar estos conceptos para que entendamos cuáles son las actuaciones que se tienen que llevar a cabo para que una restauración pueda ser una restauración ecológica y no cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Todo esto en 20 minutos. Como hablo muy rápido, yo tengo las diapositivas que vamos a ir siguiendo una detrás de otra. No intentéis leer las diapositivas, porque intentar leer la diapositiva, escucharme a mí y todo tan rápido, os vais a volver locos. Entonces, simplemente mirad la diapositiva, sobre todo las fotos, eso por supuesto. Cuando hay texto, como mucho, mirad lo que viene en negrita, el resto ni lo miréis. Como luego estas charlas se van a colgar, ya luego tranquilamente, si queréis leer los textos, los leéis, pero no lo intentéis hacer ahora porque nos vamos, si no, a volver todos un poco locos. ¿De acuerdo? Pues venga, voy a intentar compartir la pantalla y si por lo que sea hay algún problema no lo veis, me lo decís. Y así empezamos con la charla. Entiendo que ya se está viendo, ¿verdad? Necesitaría un mensajito que me dijera que estáis viendo la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues nada. Entonces empezamos con la charla. Y cualquier pregunta la vais haciendo con el chat y luego ya intentaremos contestar. De todas maneras, como veis aquí, os dejo mi correo electrónico, también en la última página lo voy a poner, algunas citas que voy poniendo, luego las podréis ir viendo. Y con este correo electrónico, en todo caso, podéis contactar conmigo para hacerme cualquier pregunta que hoy no haya sido posible hacer.
Entonces, vamos a partir de esta fotografía. ¿Esto creéis que es un río en buen estado ecológico? Si yo os presentara este río, ¿os gustaría? ¿Pensáis que es un buen río? En el fondo es un río muy cómodo, ¿no? Porque no produce avenidas, no se sale de su cauce, no crece vegetación, no está sucio, ¿no? Me parece bastante limpito, le han pasado hoy la escobita esta noche. ¿Es un río en buen estado ecológico o en realidad preferimos este? ¿Este río es mejor que el otro? Así parece que sí, ¿no? Pero ¿qué criterios hemos seguido para entender que un río está en buen estado ecológico y otro no? Muchas veces en ríos que no están en buen estado ecológico, lo que tenemos es, por ejemplo, estas dos circunstancias. Esto, que aunque parezca una pradera o un bosque, no lo es, sino que es un río. Esto que veis es un cauce. Lo que pasa es que es un cauce que está absolutamente inundado de masas de caña, que es una especie que prolifera en ríos que no están en buen estado ecológico, que no tienen el caudal adecuado, que están alterados en su morfología, en su forma, en su estructura, en su calidad del agua, y por tanto, en vez de tener un cauce, tenemos esto. Esto tampoco es un río en buen estado ecológico. Y por supuesto no lo es este río en el cual vemos que hay una máquina metiéndose en el cauce, destrozando el cauce con la maquinaria pesada y llevando a cabo lo que en algunos casos se entiende como limpieza de cauces, que luego veremos lo que es y intentaremos desmontar esa idea de que es bueno limpiar los ríos, ¿no? Este río entendemos que no puede estar en un buen estado ecológico porque ya vemos que hay algo que está destrozado. Estos tampoco son ríos que podamos entender como ríos adecuados. Más que ríos lo podríamos llamar canales, pero desde luego ríos no. Y muchos de los ríos que pasan por nuestras ciudades son así. Son tramos encauzados en los cuales pasa agua. Vale, unos canales por los que pasa agua, pero yo río no lo llamaría. Entonces, ¿por qué esos ríos nos parecen que no están en buen estado ecológico? ¿Por qué? Vamos a tener unos conceptos muy básicos, tampoco me voy a meter en muchos más conceptos, pero vamos a tener unos conceptos básicos. Para que un río tenga buen estado ecológico, tendremos que tener una continuidad de flujos, es decir, el agua tiene que correr desde aguas arriba hacia aguas abajo sin ningún tipo de impedimento, a no ser los naturales, por supuesto, una cascada, algo que sea natural, de acuerdo, pero impedimentos a ese flujo es algo que desvirtúa el buen estado ecológico de ese río. Pero un río no solamente lleva agua, sedimentos, energía, materia orgánica, organismos, es decir, un río es mucho más vivo que no es solamente un canal que transporta agua. Todo lo demás también es río y es tan importante o más que el agua. Además de continuidad de flujos, tiene que haber una conectividad, una conexión entre los distintos hábitats, es decir, los hábitats del propio cauce y los que están asociados al cauce, es decir, aquellos que viven gracias a que el río existe, está en ese lugar y que tiene una capacidad para entrar en contacto con sus riberas, sus márgenes, a través de esas llanuras de inundación que llamamos, que es decir, aquellas zonas en las cuales cuando el río trae un caudal un poco superior, se sale, inunda. Todos hemos oído de pequeños cuando nos contaban que el río Nilo tenía estas inundaciones y que le hacía tan fértil y por eso los egipcios fueron los primeros. Bueno, pues nuestros ríos, a una menor escala, porque son de menor envergadura, también tienen que tener esa posibilidad de salirse de vez en cuando, de irrigar, de dar vida, de aportar vida, materiales, energía, sedimentos a esas que llamamos llanuras de inundación, a esas márgenes. Y no siempre pueden y no siempre les dejamos, ¿de acuerdo? Entonces, conectividad entre el cauce y los hábitats asociados al cauce. Por tanto, para que esto pueda suceder, el río tiene que tener un territorio propio, un territorio en el cual se desplaza, se mueve, va evolucionando. Sabéis que los ríos tienen meandros, sobre todo los ríos de llanura. Estos meandros no siempre son los mismos. Un día están en una zona haciendo una curva, a la vez siguiente, cuando ha habido una inundación, una pequeña crecida, pues el río ha cambiado y un meandro que tenía lo abandona y crea otro. Y esos ríos, para poder hacer esto, tienen que tener un espacio. No les podemos haber dejado constreñidos. Tienen que poderse mover para ir creando esta llanura de inundación en la cual hay vida, hay riqueza, hay conectividad de hábitats. Y, por supuesto, tiene que tener una buena calidad del agua. Aunque no es lo único, como veis, no es lo único. Y lo he puesto más en último lugar porque, como ya lo sabéis, no lo he comentado al principio. Desde luego tiene que tener buena calidad del agua y de hecho veremos que una mala calidad pues también produce una serie de daños. Entonces, para explicaros lo que os he dicho, esto es un río sin continuidad de flujos. El agua aquí se ve interrumpida por este azud, por esta presa de derivación, sirve para derivar agua para riegos, para agua para abastecimiento, para laminar avenidas, para energía eléctrica. Este río está cortado. Por tanto, ya no tenemos en este río una continuidad de flujos, sino que tenemos una discontinuidad que, si queremos paliar el mal estado ecológico, tendremos que revertir. Estos ríos tampoco están en conexión con sus laderas. Como veis, este río
Ambos ríos son casos en los que el río se encuentra en un plano y sus llanuras de inundación en un plano totalmente distinto al cual el río nunca llegará. Luego, toda esa vegetación que se encuentra, que se debería de encontrar en la llanura de inundación y por tanto nutrirse del agua del río, nunca va a ser tal. Esta vegetación o se riega de alguna otra manera o nunca será una vegetación rica, porque el agua del río nunca va a llegar, ni por anegación cuando se sale, ni siquiera porque las raíces llegan al nivel freático porque está demasiado lejos. Veis que hay una desconexión completa entre el río y sus márgenes, cosa que no debería de suceder. La llanura de inundación debería de estar más cercana al río para que pudiera haber esta conexión. Por tanto, este también es un río desconectado. Entonces, una vez que hemos visto cómo es un río en buen estado ecológico, tenemos que saber qué tenemos que hacer para recuperar esas condiciones que de alguna forma hemos impedido que existan. ¿Qué objetivo nos pondremos? Pues intentaremos que el río recupere lo que era suyo, ese territorio que de alguna manera le hemos robado y que por tanto ya el río no tiene, pues hay que intentar que este río, dentro de la medida de lo posible, que veremos que no siempre es así, lo pueda recuperar. Que el río recupere, y esto es muy importante, su estructura y sus funciones. Un río tiene unas funciones, pero esas funciones solamente tienen lugar si el río tiene una estructura adecuada. Como un cuerpo humano no puede tener unas funciones adecuadas, no puedo moverme si no tengo piernas, no puedo agarrar si no tengo manos, etc. No puedo hacer determinadas cosas si no tengo la estructura para ello. Por tanto, no es suficiente cuando restauramos un río devolverle sus funciones. Es decir, ahora el río tiene una serie de funciones porque yo artificialmente se las creo. Eso no tiene sentido. Hay que darle de nuevo su estructura, su forma, para que el río de por sí ya recupere las funciones. Y por tanto aproximarnos a lo que es su estado natural. ¿De acuerdo? Entonces recuperaremos de esta manera el funcionamiento ecológico del río, de sus riberas, y conseguiremos que el río sea capaz de aumentar su resiliencia, que es una palabra que seguramente habréis oído más en el ámbito de la psicología posiblemente, ¿no?, que en el ámbito del medio ambiente, pero también se utiliza en el medio ambiente, es decir, la capacidad para recuperarse después de un estrés o después de una situación de perturbación. Si el río está en equilibrio, igual que una persona equilibrada tiene una situación de estrés o un evento que la ha desestabilizado, si es una persona equilibrada, recuperará su situación normal en breve, igual un río. En cambio, un río que ya está desequilibrado, hecho polvo, igual que una persona que está alterada, como estamos todos ahora con estos estados en los que estamos viviendo, pues nos resultará mucho más difícil recuperar la situación natural, buena, el buen equilibrio mental o ecológico en el caso del río. Entonces, ¿qué actuaciones llevaremos a cabo para restaurar? Pues como acciones básicas tendremos fundamentalmente aumentar el espacio disponible del río siempre que esto sea posible y el río no esté tan canalizado y tan encorsetado y haya casas y infraestructuras hasta en el propio borde, cosa que pasa y en ese caso nos olvidamos de la restauración ecológica, pero caso de poder, intentaremos recuperar el espacio del que dispone el río. Intentaremos mejorar, por supuesto, el régimen de caudales. Los ríos hoy día tienen muchísimo menor caudal del que deberían de llevar de forma habitual y esta carencia de caudales provoca una serie de daños que ahora veremos que si no se recuperan los caudales será difícil que vuelvan a recuperar. Recuperaremos la continuidad de los flujos, como os he dicho, desde aguas arriba hacia aguas abajo y la conexión entre el río y sus riberas. Por tanto, una vez que hayamos recuperado su estructura, el río podrá recuperar su funcionamiento. Una parte de la estructura también es la vegetación riparia. Y llevaremos a cabo limpiezas o no. Aquí es donde está uno de los mitos fundamentales. ¿El río está sucio? Pues yo en mi trabajo diario recibo cada día montones de llamadas y de escritos de alcaldes que me dicen que el río del pueblo está sucio, venid a limpiar el río. Y cuando vamos ahí, el río no es un río como estos que estáis viendo aquí. No es un río donde lo que se ve es basura, que es lo que yo entiendo por suciedad, ¿no? Cuando mi casa está sucia es porque no la he limpiado y tengo basura. Entonces no llegamos y vemos esto, o rara vez lo vemos. Lo que vemos son ríos con vegetación, con sedimentos, y eso al alcalde le parece que es basura, que es suciedad. Entonces hay que desmontar este mito. Un río con su vegetación y sus sedimentos adecuados no es un río sucio. Por tanto, eso no es una restauración, ¿no? Restaurar un río no es llegar y quitar la vegetación que ha crecido en el cauce o las barras de sedimentos que se han depositado. Si son los adecuados y son los que le corresponden al río, ese río está en perfectas condiciones. Otra cosa es que hayamos llevado a cabo una serie de daños sobre el río, le hayamos alterado su morfología y entonces el río esté haciendo que crezca una determinada vegetación donde quizás no debería de crecer.
pero tampoco podemos decir que sea un río sucio. Llamadlo como queráis, desbroce de vegetación, lo que queráis. Cuando vamos a un río y llevamos a cabo esto que querría el alcalde, algo que hemos visto en algunas diapositivas antes, esa máquina metida en el cauce arrastrando y arrancando todo lo que encuentra a su paso, en realidad lo que estamos llevando a cabo es una acción que tiene unas grandes alteraciones y provoca una serie de impactos que, lejos de restaurar el río, lo van a estropear todavía más. Aumentaremos los procesos de erosión, destruiremos toda la vegetación de ribera y la capacidad para que esta vegetación se recupere, destruiremos los microhábitats donde crecen los elementos que, aunque no veamos, son necesarios para el mantenimiento del buen estado ecológico del río, los macroinvertebrados, pequeña vegetación, las zonas de refugio para los peces, etc. Y todo esto tendrá un impacto muy negativo sobre el río, sobre la fauna y sobre la flora. Por ejemplo, tenemos este caso. Este caso es un caso real, es de nuestro, es de la cuenca del Tajo, no me lo invento. Como veis, en el año -1, llama al alcalde y dice que el río está sucio, venid a arreglarlo. Y entonces vamos para allá. Desde luego basura no hay. Entonces vemos que ha crecido vegetación. Entramos con la máquina, a lo bestia, tal, se quita toda esa vegetación y en el año 0 se ve que se ha quitado la vegetación. Bueno, pues en el año +1 está otra vez igual. O sea, no hemos hecho nada, no le hemos devuelto al río su estructura y por tanto el río no puede recuperar sus funciones y otra vez volverá a estar igual y otra vez el alcalde llamará diciendo que el río está sucio y que la Confederación no hace nada por limpiarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Cuando metemos estas máquinas y quitamos toda esta proliferación de vegetación, ¿realmente estamos recuperando la estructura del río o estamos llevando a cabo un empeoramiento de la situación y aumentando aún más la desconexión del río con sus riberas, estamos destrozando los microhábitats, estamos llevando a cabo una pérdida de la poca vegetación que podía haber, aumentamos la erosión? Yo creo que precisamente estamos haciendo lo contrario de lo deseado. ¿Qué está sucediendo? En estos cauces lo que sucede en la mayor parte de las veces es que son cauces que posiblemente en algún momento tuvieran meandros. Esos meandros se han rectificado porque con la concentración parcelaria, al hacer las parcelas, esos ríos han perdido sus meandros y por tanto van como si fueran canales. Además, al hacer estos canales, el río no puede perder su energía en los meandros y por tanto cada vez se va incidiendo más y más y más con la fuerza que tiene, va incidiendo y desconectándose de sus riberas. Al desconectarse de sus riberas, la vegetación de la ribera muere porque ya las raíces no pueden llegar al agua. Entonces ya no tenemos vegetación de ribera y tenemos un canal, porque yo no lo llamaría río, un canal con pleno solazo que le da todo el sol del mundo sin que haya ningún tipo de sombra. Además, seguramente aguas arriba hay riegos o hay producción de energía eléctrica o hay lo que haya, de manera que va menos caudal del que debería de haber. Mucho sol, poco caudal. Y posiblemente además aguas arriba hay alguna población que está vertiendo sus aguas. Por tanto, agua no en buen estado, sino agua posiblemente con mucha materia orgánica, digamos, ¿no? Lo que viene de los vertidos domésticos fundamentalmente es materia orgánica. Entonces, mucho sol, poco caudal y materia orgánica, pues crece la vegetación, crece esta vegetación que hemos visto, las cañas a lo bestia en el cauce. Si hubiera más caudal, pues cuando empiezan a crecer viene una avenida y se lo lleva y lo limpia. Los ríos se limpian solos, no hace falta ir ahí a limpiarlos y hacer estos destrozos. Además, tendría que tener vegetación, que no tiene, pero claro, si el río está encajado, si ponemos vegetación de ribera, no vamos a poder recuperar esta vegetación porque va a morir. Por tanto, tenemos que recuperar la estructura del río, sus meandros, su llanura de inundación, la conexión entre los hábitats del cauce y de las orillas, y en ese caso seguramente recuperaremos un río en buen estado, ¿no? Aquí también llama al alcalde que se ha quedado atorado el puente. Pues posiblemente esta vegetación leñosa que se ha quedado formando atascos era seguramente vegetación no autóctona o vegetación exótica invasora, que son muy invasoras y que gracias a los vertidos sin depurar, a la contaminación difusa de la agricultura, a las basuras arrojadas al cauce, a las faltas de los caudales ordinarios, etcétera, etcétera, pues se termina acumulando y atascando el puente. Entonces no es que nosotros no hayamos limpiado, sino que la restauración tendría que haber ocurrido de otra manera. Repito, los ríos se limpian solos porque a través de las crecidas tienen capacidad para eliminar la vegetación que no esté adaptada a ese río. Pero, claro, no tenemos ni el caudal suficiente, ni la sombra suficiente, ni la calidad de las aguas suficiente, ni los meandros, ni nada. Entonces será mucho más difícil. Un río en buen estado ecológico es capaz de albergar cualquier crecida fluvial. Secuencialmente va disminuyendo la velocidad del agua, favorece que el agua se infiltre y por tanto pues hay una regeneración. En un río en mal estado ecológico, como estos que hemos visto, pues esto va a ser muy difícil.
Si queréis saber más sobre estos temas, tenéis aquí, luego lo podéis mirar, son una serie de artículos y de notas en las cuales pues, podéis enteraros algo más sobre cómo se hacen estas cosas. Entonces, precisamente en estos casos, ¿qué sucede? ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar el buen estado ecológico y que no tengamos un río en el que crece esta vegetación, esta basura que llaman alcalde, y que todos los años tenemos que ir a retirar destrozando todo el cauce? Pues lo primero, disponer de espacio para el río. Un río tiene que tener lo que nosotros llamamos el espacio de libertad fluvial, es decir, un espacio en el cual el río tiene libertad para moverse, para tener unos meandros en los cuales pierde energía, no viene una crecida y viene como si fuera eso Hulk tirando agua a lo bestia, sino que en los meandros el agua va perdiendo energía, se sale, pero vuelve otra vez tranquilamente a su ser. Claro, para eso tenemos que tener posibilidad de recuperar este espacio. En una ciudad como Madrid, pues no lo veo posible. Pero siempre que sea posible hay que intentar disponer de espacio para el río. Porque ¿qué pasa cuando le hemos quitado el espacio al río? Veis aquí, en la parte de arriba, vemos un río en buen estado ecológico, con sus meandros y conectado a la ribera. Llueve, una crecida, y al poco tiempo pues el río otra vez vuelve a su ser. Es verdad que, como podéis ver, pues los meandros han cambiado un poco de sitio, pero en este caso pues no pasa nada, no importa. Ahora, cuando el río le quitamos los meandros, los rectificamos y construimos, cuando viene una crecida se inunda todo. Y además tarda muchísimo en volver a su situación ordinaria, tarda mucho en volver el agua a su situación, porque el agua no percola a través del terreno poroso, es todo terreno impermeable, asfalto, cemento. Y entonces pues tenemos estas inundaciones tan peligrosas y que tanto daño causan las infraestructuras. Pero claro, es que hemos hecho algo que no deberíamos de haber hecho. El río saca sus papeles de propiedad y dice, estas son las escrituras, que esto es mío, que os habéis metido aquí y me da la gana venir y vengo cuando quiero, soy el señorito de la finca y vengo cuando quiero. Casos reales. Esto que veis aquí en el centro, que parece una carretera, no lo es el río Guadiana como es hoy día. Este río está rectificado cuando, en cambio, veis que tendría que tener unos brazos que se le han quitado para poder cultivar. Cuando hay avenidas pasa lo que pasa. Lo mismo aquí, esto es en la cuenca del Duero, el río Valderaduey, lo mismo. Mirad qué rectilíneo es, cuando en realidad debería de ir haciendo estos meandros. Pues como estos casos, todos los que queráis sin más, tanto en ciudades como en zonas de cultivo, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos con un caso como este? ¿Qué posibles actuaciones podemos llevar a cabo para dotar al río de su espacio de libertad y recuperar su estructura? Las situaciones son muy complejas. Es difícil llevar a cabo esta restauración cuando hay que mantener las ocupaciones del espacio fluvial en las condiciones actuales. En ese caso, lo único que podemos hacer es, bueno, permitir que haya unas inundaciones periódicas, intentando que las infraestructuras que están cercanas al río no sean las más valiosas, en el sentido de que no sean viviendas, que no sean zonas, no sean colegios, no sean hospitales. Pues vamos a poner, yo que sé, un polideportivo con que se mojen las canchas, no pasa nada. Vamos a poner, bueno, zonas donde se permite que periódicamente se puedan inundar y, bueno, al menos le hemos dejado este pequeño espacio al río. Si podemos intentar disminuir las dimensiones actuales de las ocupaciones. Retranqueamos estas ocupaciones, esas infraestructuras que están muy cercanas al río, las retranqueamos para permitir que el río pueda ir recuperando sus meandros. O bien, caso excepcional y maravilloso, podemos eliminar completamente la ocupación y permitimos que el río vaya disponiendo de su espacio de libertad. Esto sería perfecto y sería lo ideal. Y en casos lo estamos haciendo. Incluso recuperamos meandros, sabemos por dónde iban los meandros, dotamos al río, o sea, abrimos esos meandros y ya dejamos que el río sea el que poco a poco vaya recuperando los meandros según las crecidas, crezca, entre en contacto con las riberas, etc. Otro de los pasos importantes a realizar es eliminar barreras. Hemos visto también, no solamente tiene que haber una conectividad de hábitats entre el río y la ribera, sino también conectividad de aguas arriba hacia aguas abajo. Es decir, el río tiene que tener una continuidad para que pueda haber una regeneración, para que el río, cuando llevas los sedimentos, estos sedimentos se puedan depositar paulatinamente a lo largo del cauce, para que pueda llevar propágulos y los propágulos, las semillas que lleva, puedan crear vegetación aguas abajo, para que los peces puedan subir y bajar, para que los macroinvertebrados puedan también moverse, etc. Pues haremos una demolición de aquellas barreras que están en el medio del cauce. No siempre puede llevarse a cabo, efectivamente, las presas y los azudes sirven y tienen un fundamento. Pero cuando se pueden eliminar porque han dejado de estar en uso, hay que llevar a cabo esta demolición. Cuando no se pueda demoler la totalidad de la presa o del azud,
que ya os digo que hay muchísimos, muchos más de los que podéis imaginar, cientos, miles de azudes y presas. Un azud es una pequeña presa, por si no lo entendéis el término. Azud es pequeña presa para derivar agua para riegos o lo que sea. Cuando hay azudes o presas en mitad de un cauce obsoletos, que ya os digo que hay cientos y miles de ellos abandonados, se elimina y se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia. Si no podemos romper parcialmente la presa. Hay casos en los que las presas, por ejemplo, nos pasó un caso en una zona histórica donde la presa estaba ligada a unas infraestructuras históricas, entonces pues como para rememorar lo que había sido esta presa, no pudimos romperla entera, sino que hicimos una escotadura por la cual ya pasaba el agua libremente y podía haber una cierta conexión, pero al menos el resto histórico permanecía. Si no podemos quitarla, al menos de vez en cuando, periódicamente, podemos abrir las compuertas. O si no se puede quitar para nada, al menos creamos escalas de peces, como vamos a ver en algunas fotos, que son unos pasos a través de los cuales pasan los peces, que al menos ellos puedan pasar. Esto, por ejemplo, es una demolición, una barrera que se encontraba en el río Cofio, tenía 23 metros de altura, llevaba abandonadas muchísimos años, la quitamos y, como podéis ver, de un año, pues casi esto fue al año siguiente o año y medio después. Aquí cualquiera diría que había una presa. Entonces, bueno, pues hemos recuperado. No hemos podido, esta es la de la escotadura que os digo, que estaba ligada a una infraestructura histórica, abrimos esta escotadura, o bien se pueden crear escalas de peces a través de las cuales los peces van subiendo, o un bypass por el cual los peces y de otros seres vivos pueden moverse, siempre que no se pueda eliminar la presa. Otra idea también es eliminar las motas. Las motas son esos caballones normalmente de tierra que se hacen a lo largo de las márgenes del río para que cuando el río crezca, pues no inunde las instalaciones que están en las márgenes. Y por tanto, pues eso crea desconexión. Si se puede demoler totalmente la mota porque ya no haya ninguna infraestructura que creamos que sea importante mantener, pues se demuele. Y si no, al menos se mantiene, pero se retranquea para dejarle un poquito más de libertad, igual que un corsé te aprieta y no te deja respirar. Oye, si el corsé está un poquito más ancho, pues parece que respiras mejor. Pues aquí lo mismo, ponemos unas motas un poquito más retranqueadas y al menos que el río pueda respirar el pobre. Llevamos a cabo plantaciones de ribera para favorecer y ayudar y dar un empuje a la regeneración natural de la vegetación. Esto, si no lo hacemos, el río la va a recuperar. Si está en buen estado, el río poco a poco, pero bueno, podemos ayudar a que esto sea más rápido. No sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, estos son los conceptos que os he querido transmitir de manera muy somera. Si necesitáis alguna otra idea porque algo no ha quedado muy claro, no tenéis más que escribirme o me podéis preguntar algo ahora. Lo que sí os quería comentar es que la mejora de la ecología fluvial es algo que a nosotros nos parece muy, muy importante y por tanto va a quedar recogido en la planificación hidrológica, en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que inicia ahora su nueva andadura, que va a tener de duración desde el año 21 al año 27. Como todavía estamos en la fase de análisis de las problemáticas, podéis consultarlo en este enlace que os dejo aquí e incluso podéis enviar vuestras propuestas a través de este correo electrónico. Con este correo nos podemos poner en contacto con vosotros y dar cabida a vuestras inquietudes. Aquí os dejo además mi correo electrónico por si tenéis alguna pregunta más que hacerme. Espero que os haya llegado y sobre todo no haberos mareado porque he ido siempre tan rápida. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Lidia. Han habido muchas preguntas, las vamos a resolver al final, así que ahora ya damos paso también a Javier. Javier, ¿estás por ahí? Hola, buenas. Hola, Muy bien. ¿Qué tal, Camila? Lidia, muchas gracias. Muy buena la presentación. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno, pues yo voy a contar una de las muchas actuaciones de recuperación de tramos de cauces que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Tajo. En concreto, va a ser la recuperación del río Lozoya aguas arriba de la presa de Pinilla, del embalse de Pinilla. Esta actuación fue incluida dentro de los proyectos pilotos de la restauración nacional, de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y como curiosidad os diré que se planteó durante la ejecución de la actuación hacer un manual para la eliminación de pequeños azudes. Los azudes, como ha dicho Lidia, pues son pequeñas presas como la que vemos aquí. Vale, os voy a contar en qué consistió la actuación. Bueno, la zona de actuación es en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Si esta zona de actuación le hacemos un zoom, nos venimos aquí. Aquí vemos ya el embalse de Pinilla
que está situado sobre el cauce del río Lozoya. Si hacemos un zoom a esta zona, nos venimos aquí. Y aquí vemos el embalse de Pinilla y la zona de actuación, a la que vamos a hacer otro zoom y nos venimos aquí. Si os fijáis, la foto está tomada en verano. Este es el final del embalse de Pinilla, tramo de cauce de río totalmente seco. Aquí igual, se ven algunas pozas con agua y aquí se ve el vaso del azud. Este sería el azud que queremos eliminar y este es el agua acumulada detrás del azud. Ahora le vamos a hacer otro zoom a esta imagen y nos venimos aquí. Ahí vemos el municipio de Pinilla del Valle y vemos el acceso a la zona de actuación. Por una vía pecuaria, atravesamos la cola del embalse de Pinilla, nos metemos por un camino que es propiedad del canal de Isabel II, atravesamos un brazo del cauce del río Lozoya, que vendría por aquí, este brazo, y nos metemos en este terreno que es propiedad del Ayuntamiento de Pinilla del Valle, en el que además había un aprovechamiento con ganado vacuno. Y llegamos aquí a la zona de actuación. Vale. ¿Cuál fue el origen de este azud que queremos eliminar? Pues no está claro. Se piensa que fue construido por el Servicio Provincial de Pesca una vez acabada la presa que dio origen al embalse de Pinilla. Y se piensa que lo que se trataba de evitar era que las poblaciones de Boga y Barbo que estaban en el embalse de Pinilla remontasen aguas arriba hacia el nacimiento del río Lozoya, que era un espacio que querían dejar reservado para la trucha autóctona. Entonces, si estas poblaciones, estas especies de barbo y boga subían, iban a competir con las truchas. Se hizo una escala manual de peces en un lateral del embalse del azul con una trampilla manual. Entonces, cuando remontaba la trucha, se dejaba, cuando remontaba la trucha, se dejaba subida la trampilla y podían remontar. Sin embargo, si remontaba el barbo o la boga, pues se dejaba cerrada la trampilla. Parece ser que nunca llegó a funcionar. O sea, que lo que sí que es cierto, que las poblaciones de barbo y boga sí que consiguieron colonizar aguas arriba del azud, con lo cual dejó de tener sentido este azud. Luego veremos otro posible motivo por el que yo creo que se construyó también este azud. Bueno, en el momento en el que dejó de ser funcional, los gestores del espacio natural protegido, porque esto está en una zona de especial conservación, y los gestores son los del Parque Natural de Peñalara, solicitaron la eliminación del azud. Bueno, aquí veis el azud, paisaje bucólico, agua cayendo, los sauces con hoja, precioso. Pero sin embargo, este paisaje precioso provoca varios problemas que veremos a continuación y de los que Lidia ya nos ha hablado. Aquí vemos el azud igualmente, ¿vale? Y mirad una cosa, el río siempre se mira desde su nacimiento hacia su desembocadura. Entonces, si nos ponemos en la zona del nacimiento, que sería la parte de arriba, esta sería la margen derecha y esta sería la margen izquierda. Vale, el azud sería esto y aquí vemos dos estructuras longitudinales. ¿Vale? Nosotros los vamos a llamar muros longitudinales. Este sería el de la margen derecha y este otro el de la margen izquierda. Aquí lo vemos igual. Muro longitudinal de la margen derecha y muro longitudinal de la margen izquierda. Como veremos en una fotografía posterior, estos muros tienen muchísima longitud. Y yo creo que otro posible origen de este azud fue que era una zona en la que había muchos desbordamientos. Y el río recuperaba la llanura de inundación, sobre todo en la margen derecha, y ya que hicieron el azud, a lo mejor por el motivo que hemos dicho antes de las poblaciones de peces, metieron unos muros longitudinales muy largos para evitar el desbordamiento en esta zona que por algún motivo yo creo que no les interesaba. Bueno, aquí vemos la escala de peces, situado en el estribo izquierdo del azud, en la zona izquierda, y aquí estaría la trampilla manual, ¿vale? Bueno, la problemática, pues evidentemente si tenemos un obstáculo perpendicular a la corriente del agua, lo que hace es que el agua disminuye la velocidad al chocar con este obstáculo. Y el agua, cuando en su recorrido, lleva en suspensión ciertas partículas sólidas, unas más grandes y otras más pequeñas. Estas partículas, como consecuencia de la disminución de la velocidad, pues se sedimentan. ¿Y en dónde se van a sedimentar? Pues justamente en el vaso de ese azud. Nosotros lo hemos mirado y es desde el azud hasta 200 metros aguas arriba. ¿Vale? En cuanto al sistema ecológico, pues también supone problemas. Los peces no pueden remontar, el río no puede recuperar sus llanuras de inundación, o sea, no se puede desbordar hacia los laterales, como antes ha dicho Lidia. Entonces, vamos a intentar resolver todos estos problemas. O sea, ya vemos que la imagen bucólica que vemos en la transparencia
justamente detrás, pues tenía bastantes problemas. Vale, entonces los objetivos son el restablecer la continuidad del río, eliminando la presa, y que el río recupere sus llanuras de inundación, eliminando los muros longitudinales, tanto el de la margen derecha como el de la margen izquierda. Y ya que estamos, vamos a conseguir mejorar la estructura y composición de la vegetación de la ribera. Bueno, las líneas de trabajo las vamos a ir viendo. Lo primero que hacemos es acondicionamos los accesos a las zonas de trabajo. Pues, con la señalización, podamos los fresnos, los trasmochamos en forma de cabeza de gato, los protegemos con tablillas, jalonamos las zonas en las que no vamos a acceder. Este es el brazo del río Lozoya que os he dicho al principio, que había que salvarlo, y metemos unos tubos de acero y montamos un acceso provisional que luego eliminaríamos. Mirad, este planito refleja muy bien lo que se hizo en la obra. Mirad, lo primero que vamos a hacer, bueno, os voy a contar, este es el río Lozoya. Esto es aguas arriba, desde el nacimiento, y vendría por aquí, ¿vale? Por aquí llegaría al embalse de Pinilla. Este sería el azul, muro longitudinal de la margen izquierda, que vendría por aquí, por aquí, por aquí. Ya podéis ver la longitud que tenía, que no tenía sentido tantísimo. ¿No? ¿Ves? Muro longitudinal de la margen derecha. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es construir un canal paralelo al cauce, que sería un canal artificial. Sería por aquí, pero no lo llegamos a abrir, lo dejamos cerrado aquí. Una vez que tenemos construido el canal longitudinal paralelo al cauce, cogemos y hacemos dos accesos. Bueno, realmente uno va a ser de entrada y otro de salida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que sacar todo el material que hemos dicho que como consecuencia de tener un obstáculo perpendicular al cauce, se ha ido depositando porque la velocidad de la corriente del agua disminuía. Entonces, va a haber que sacar este material. ¿Pero qué material vamos a sacar? ¿El que nos dé la gana? Pues no. Depende de la cota existente en este punto, aguas abajo del azul, y en este punto. Hay que conectar esta cota con la cota de aguas arriba, con la de aguas abajo, con una pendiente adecuada. Nosotros lo estuvimos calculando y vimos que la pendiente adecuada era de aproximadamente un 1%. Vale. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Recordar, tenemos aquí el canal cerrado, y entonces para poder sacar todo este sedimento y todos los muros, el azul, pues hay que impedir que haya agua en el azul. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a montar un obstáculo en el cauce y vamos a conseguir que el agua utilice el canal que hemos creado. Este obstáculo nosotros lo llamamos ataguía de desvío del cauce y se crea directamente con el propio material del cauce. Con el propio material lo vamos colocando aquí, mientras a la vez que abrimos aquí, ese mismo material lo vamos utilizando aquí. Y además lo vamos a impermeabilizar con arcilla. ¿Vale? A ver, una vez que estamos aquí, metemos una maquinaria, una retroexcavadora, con la que vamos a cargar dos pequeños dumper que van a entrar por aquí, van a cargar y van a salir por aquí. ¿Qué vamos a eliminar? Vamos a sacar todo el sedimento y luego vamos a eliminar el azul y el muro longitudinal de la margen izquierda. El muro longitudinal de la margen derecha también lo eliminaremos, pero lo eliminaremos luego, porque de momento nos sirve de apoyo para el canal artificial que hemos creado. Bueno, lo vamos a ir viendo en fotografías porque puede ser un poco teórico esta explicación. Bueno, aquí vemos el canal excavado, canal artificial. Aquí vemos el canal, lo mismo, uno de los pasos, el azul estaría por aquí. ¿Vale? Estamos viendo, mirando desde aguas arriba hacia aguas abajo. Vemos el muro longitudinal de la margen derecha y os dije que había un aprovechamiento con ganado vacuno en esta zona. Aquí vemos como la retroexcavadora está abriendo el canal y está montando el obstáculo que nosotros lo llamamos ataguía de desvío del cauce. Vale. Y aquí lo seguimos viendo, cómo lo va montando, como el cauce ya va cogiendo el canal. Aquí había cierta turbidez que duró unos 5 minutos. Enseguida el agua empezó a salir clara. Y aquí ya tenemos la ataguía de desvío totalmente montada y además impermeabilizada con arcilla. Como os he dicho, la retroexcavadora elimina el azul,
elimina el muro longitudinal de la margen izquierda, el que luego hablaremos un poquito más, y dejamos todavía el de la margen derecha. Aquí vemos la misma fotografía, ¿eh? Y aquí un poquito aguas arriba. Aquí ya hemos sacado todo el sedimento que hemos considerado, le hemos dado la pendiente cercana al 1% y hemos tendido los taludes con una pendiente que nosotros hemos considerado adecuada. Vale, este sería el muro longitudinal de la margen derecha. Ya vemos que estaba totalmente en algunas zonas incrustado dentro del terreno, muro longitudinal, y ya sin muro. El de la margen izquierda, por la parte de atrás, realmente era un cerramiento ganadero, que sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, para que el río pueda recuperar la llanura de inundación, hablamos con el propietario y se lo cambiamos por un vallado ganadero. Bueno, entonces ya tenemos el río, este tramo de río restaurado según lo que nosotros consideramos. ¿Vale? Tenemos los taludes perfilados, pero no podemos permitir, aunque no podemos eliminar el obstáculo, la talla del río. ¿Por qué? Porque por poca agua que lleve, como los taludes no están protegidos, los arrastraría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de protegerlo. ¿Y cómo lo protegemos? Pues lo primero que hacemos, montamos un sistema de aspersión. Montamos un sistema de aspersión con el propio agua del cauce, con un motorcillo, y regamos los taludes. Al regar los taludes, las propias semillas que había de las herbáceas anuales ya regeneran y le dan cierta estabilidad a los taludes, pero no la suficiente, no la que nosotros queremos. ¿Qué hacemos? Para aumentar la estabilidad, vamos a aprovecharnos de los sauces. Los sauces, no sé si lo sabéis, pero tienen una alta capacidad de enraizamiento. Son como cuando cogemos en jardinería un esqueje de una planta, y lo clavamos en el suelo, lo regamos y al cabo del tiempo pues generan raíces. Pues los sauces muchísimo más. Entonces, cogemos trozos de sauce, los clavamos en el suelo, los plantamos, por decirlo de alguna manera, de tal forma que la parte basal esté en contacto con la zona húmeda. Y entonces, en la primavera siguiente, ese trozo de sauce tendrá raíces y además ya tendrá las primeras hojitas brotadas. Bueno, aquí vemos trozos de sauce, taquillas de sauce puestas, y luego tenemos plantas de sauce que también pusimos. Estas plantas de sauce proceden de lo mismo, de púas, que son trozos de sauce más finos que se cogieron el año anterior. Estas las llevamos al invernadero que tenemos en el vivero forestal de Cazalega y con hormona de enraizamiento conseguimos la producción de las plantas. Las pusimos en los taludes, fijaros, al final aquí lo que tenemos son clones. Es el mismo individuo replicado infinitas veces. O sea, no hay variabilidad genética en estas plantas. Pero bueno, nosotros conseguimos la estabilidad, queremos conseguir la estabilidad del talud, ¿no? Luego hay zonas en las que vamos a estudiar cómo incide la corriente del agua en la zona restaurada en función de las curvas que existen aguas arriba en el cauce. Entonces, vemos que en alguna de estas zonas va a influir de manera más fuerte la velocidad del agua. Entonces, las vamos a proteger con otras técnicas que nosotros llamamos de bioingeniería. Son técnicas blandas. Recordad que estamos en una zona de especial conservación y no podemos utilizar métodos duros. Una de estas técnicas son las esteras de ramaje. Las esteras de ramaje, como las veis aquí, está el procedimiento de ejecución, son ramas de sauce con la parte basal cercana a la zona húmeda. Tiene que tener cierta humedad freática. Y luego van ancladas al suelo y sujetadas con unas estacas. Pero hay zonas en las que va a incidir un poquito más la velocidad. Entonces, vamos a utilizar otra técnica de bioingeniería que se llaman fajinas. Las fajinas son ramas de sauce, ya las vemos más finas, entrelazadas así, igualmente van ancladas al suelo, siempre en una zona húmeda. Aquí la vemos, la fajina ya puesta. Y en una zona en la que sabíamos que iba a incidir aún más, con más fuerza la corriente, justamente donde estaba el canal de desvío del cauce, que ya está restaurado, pues aquí sabíamos que iba a incidir bastante más la corriente. Entonces pusimos otra técnica de bioingeniería que se llama trenzado vivo de ribera. Como os fijáis, este sí que lleva un trenzado para darle más resistencia. Por cierto, la zona del canal se plantó con especies autóctonas de ribera. Se pusieron en total 200 plantas. Bueno, aquí vemos el estaquillado, que le vemos aquí, de sauce,
y vemos las plantas de sauce que trajimos del vivero de Cazalega. Aquí vemos la estera de ramajes, la montada, la fagina y el trenzado vivo de ribera. ¿Vale? Y aquí vemos cómo estaba el azud antes y cómo quedó la actuación después. Bueno, aquí vemos incluso la estera de ramajes montada, ¿eh? Y ya la zona del canal restaurado. Una cosa importante que tiene este proyecto es que se le han hecho bastante seguimiento. Es un proyecto del año 2009 y tiene 5 seguimientos. Uno anterior a las obras, otro durante la ejecución de las obras y 3 posteriores. Y lo bueno es que en el año 2018 se le hizo un seguimiento para ver cómo 9 años después de ejecutar las obras había evolucionado todo. Entonces, os lo voy a contar un poco por encima viendo las cosas fundamentales, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo. Se toman 3 puntos de muestreo. Los puntos de muestreo se llaman Lozoya 1, Lozoya 2 y Lozoya 3. Lozoya 3 está justamente donde estaba el azul, un poquito aguas arriba. A los 100 metros Lozoya 2 y desde Lozoya 2, 100 metros arriba, Lozoya 1. Entonces vamos a medir una serie de parámetros en estos puntos. Bueno, vamos a mirar la profundidad y la anchura del cauce. Vamos a ver cómo ha evolucionado. En el año 2009, Lozoya 1, 0,77, Lozoya 2, 1 y Lozoya 3, 0,98. Pues de los 0,77 hemos pasado a 1,19, de 1 a 1,94 y de 0,98 a 1,30. Claro, ¿cuál es la conclusión? Si es que hemos sacado el sedimento del cauce, ¿cómo no va a aumentar la profundidad? Pues es evidente, ¿no? La profundidad ha aumentado, entre otras cosas, porque hemos sacado el sedimento del cauce. Pero vamos viendo cómo va variando. A veces tiene más profundidad, a veces menos, según la dinámica del río. La anchura del cauce, pues de 24 pasamos a 25, de 18 a 21 y de 28 a 27. En general, la anchura del cauce también ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque ya no está comprimida entre los 2 muros longitudinales, el de la margen derecha y el de la margen izquierda. En cuanto a la pendiente, pues vemos que en el año 2017, en 193 metros, teníamos una pendiente cercana al 1%, el 0,93. Y en el año 2018, en 253 metros, tenemos prácticamente la misma pendiente, ¿vale? Luego, se ha hecho un seguimiento de otros parámetros de la calidad del agua. La calidad del agua se mide por otros índices. Uno de ellos es el número de insectos en fase acuática. Hay insectos que durante su periodo de larva, como la efémera, viven en el agua y luego ya cuando eclosionan, pues se convierten en un insecto. Entonces, pues vemos cómo ha ido evolucionando Lozoya 1, Lozoya 2 y Lozoya 3. Recordar que Lozoya 3 es la zona más pegada al azul y es la que tenía un peor índice en el año 2009. Sin embargo, Lozoya 2 y Lozoya 1, más alejados del azul, tenían buenos índices. La conclusión, que en el año 2018 las 3 estaciones dan unos índices excelentes. Hay alteraciones en el año 2011 y posiblemente porque coincidió con un periodo de fuertes lluvias y que la temperatura del agua fue bajísima, 6 grados bajo cero, y pensamos que hubo cierta mortalidad de estos insectos. Vale, en cuanto a la vegetación de ribera, la calidad es excelente. Como vemos aquí, tanto en 2011 como en 2018, tenemos una calidad de 100. Vale. Bueno, recordar que os dije que se pusieron 200 plantas. Se utilizaron para restaurar el canal paralelo al cauce y algunas otras zonas que consideramos que eran necesarias. Sabíamos que la viabilidad iba a ser baja, porque teníamos un aprovechamiento con ganado vacuno y era imposible sacar las vacas de allí por distintos problemas. Entonces, al final lo que tenemos en 2018, tenemos 19 ejemplares vivos y que totalmente naturalizados y que se confunden con la vegetación autóctona. En cuanto a las estaquillas y las plantaciones de sauce, las diferentes crecidas, la de 2011, otra en 2013, se las han llevado casi todas. Han quedado ejemplares aislados y que se encuentran totalmente naturalizados y que se confunden con la vegetación autóctona. En cuanto a las técnicas de bioingeniería, pues han fallado la fagina 1, de 21 metros ha pasado a 0, y la estera 1, de 20 metros, hemos pasado también a 0. Sin embargo, la fagina 2, de 15 a 15, fagina 3, de 17 metros a 17 metros, la estera 1, la estera 1 ya hemos dicho de 20 a 0, la estera 2 de 15 a 14, estera 3 de 20 a 20, y el trenzado vivo de ribera, que sabíamos que lo iba a pasar mal,
ha pasado de 18 a 10. O sea, estas técnicas, se me olvidó deciros, que solamente se aplicaron en el 31% de los taludes. En el resto se dejó sin actuar para que el agua hiciese lo que considerara. ¿Vale? Bueno, han tenido un 60% de éxito. Bueno, aquí vemos la fotografía. En el año, la Fagina 1 y la Estera 1, que son los dos que han fallado. Aquí la vemos, en el año 2009. En el año 2010 estaba muy bien, pero en el año 2018 ya vemos que el cauce la ha erosionado y se la ha llevado por completo. Vemos el talud totalmente erosionado. La Estera 1 estaba muy bien en el año 2009, el año 2010 también, y sin embargo, el 2018 erosionado y no tenemos Estera. La Fagina 2 la vemos aquí en el año 2009, 2010 muy bien, y 2010 Javier, no se te escucha. Ay, perdona. Algo pasó, vale. Esperar. Ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Ahora sí, sí, perfecto. Vale, la Estera 3, pues la vemos aquí también, que estaba en el año 2009 muy bien, 2010 también, y en 2018 pues también muy bien. Y el trenzado vivo de Ribera, pues también está aquí 2009, 2010, y lo que ha quedado, pues también está muy bien. ¿Vale? Se pusieron dos carteles, el típico de fauna y flora de la zona, y luego se puso este que consideramos que era importante, saber dónde está, lo que se hizo para pasar de esta situación a esta otra. Porque realmente si nosotros vamos allí, no sabemos en dónde estaba realmente situado el azul. No sabemos si 10 metros aguas arriba o 10 metros aguas abajo. Así, las conclusiones, pues las conclusiones son que el cauce ha alcanzado un alto grado de naturalidad al eliminar tanto la barrera perpendicular al cauce que suponía el dique, como las transversales, que eran como las paralelas, que eran los muros longitudinales. Hemos eliminado los peces, ya pueden remontar sin ningún problema, las llanuras de inundación están recuperadas, y lo que vamos a ver es cómo el río va recuperando poco a poco las llanuras de inundación con estas fotografías. Vemos aquí cómo estaba el cauce en el año 1956, antes de la construcción del azud, y si veis el espacio fluvial, lo que serían las llanuras de inundación, lo que inunda el cauce, es lo que está marcado en rojo. En el año de la ortofoto, el cauce sería el azul oscuro, y el cauce actual, el que tenemos ahora mismo, el que tenemos así en color más verdecito. La idea es que el verdecito se va a ir tendiendo a ocupar el lugar del azul. ¿Vale? Aquí vemos cómo el río ocupaba bastante a la llanura fluvial que tenía, la tenía bastante erosionada, pero tras la construcción del azud y comprimir el cauce entre los dos muros longitudinales, la vegetación vuelve a colonizar toda la zona. Aquí vemos el azul y vemos la vegetación colonizando toda la zona y que el río ya no se desborda. ¿Vale? Aquí vemos que en el año 2011 está similar, pero ya en el 2014 ya vemos el terreno más descarnado. Vemos como el cauce, y en el año 2017 es similar. Vemos como estas imágenes se van pareciendo cada vez más a esta. El río recupera la llanura de inundación y volverá a recuperar esta zona. Bueno, pues igual que os ha dicho mi compañera, estamos con la planificación del periodo 2021-2027 y recordaros que podéis participar en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo o en el correo participa.plan@chtajo.es. Y recordaros también que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y os dejo esta imagen. ¿Vale? Bueno. Genial. Muchísimas gracias a los dos, tanto a Lidia como a Javier. Creo que, bueno, que ha sido súper interesante. Son temas muy profundos que es cierto que es difícil tratar en 20 minutos como máximo, pero eso, si tienen, bueno, preguntas, cuestiones, también les animo a participar a través de la nueva participación que han planteado tanto Javier como Lidia. Y ahora voy a pasar rápidamente a las preguntas. Si te parece, bueno, voy a hacerle 3 preguntas a Lidia juntas y 3 a ti, Javier, para que las vayamos resolviendo, ¿vale? Lidia, no sé si estás por ahí.
Ahí estás, te veo. Estoy aquí. Vale, entonces aquí te hago 3 preguntas juntas, ¿vale? Preguntan, ¿tenéis protocolizadas sesiones pedagógicas como esta cuando los ayuntamientos os piden actuaciones, limpiezas, dragados, etcétera? ¿O salís corriendo a socorrerles y darles lo que piden? Eso una. Luego, en un futuro hipotético, si se quisieran recuperar arroyos y cauces urbanos, como por ejemplo el Abroñigal, ¿tendría sentido? Ya no sería posible devolverles a su estado natural. ¿Merecería la pena devolverles a la superficie? Y la tercera, una cuestión interesante de cara a la forma de actuar de las confederaciones es cómo se ha actuado en este caso de la confederación cuando esos alcaldes han reclamado limpieza. ¿Cómo se está abordando la gestión de esas solicitudes de limpieza? ¿Se les niega? ¿Qué pueden hacer las confederaciones ante ese tipo de solicitudes de alcaldes? Bueno, esos son 3 que he recopilado dentro de las muchas que han habido, pero me parece como las 3 más interesantes. No vamos a alcanzar a resolverlas todas, pero... Lidia, Bueno, a sí. ver, en primer lugar, creo que lo que decían de las jornadas que se hacen de manera didáctica en los ayuntamientos, creo que eso encaja dentro de lo que nosotros llamamos escuela de alcaldes, que es un formato que ya viene desde hace varios años, empezó en el Duero, pero ya en otras confederaciones también estamos llevando a cabo, y son unas jornadas en las que distintos funcionarios de la confederación nos reunimos en algún ayuntamiento, reunimos a los ayuntamientos del entorno, pues que normalmente intentamos que haya como mínimo 20, 30 ayuntamientos, con los alcaldes, concejales, etcétera, y en esas jornadas, o escuelas de alcaldes, o llámalo como quieras, jornadas informativas, sí que llevamos a cabo esta y otras labores de información. Es decir, intentamos explicar, por lo que os he explicado aquí, pero bueno, de una manera más adaptada para el gestor del ayuntamiento. Intentamos explicar precisamente estos conceptos, qué entendemos por río en buen estado ecológico, qué entendemos por limpieza, cómo hay que llevar a cabo unas cosas, cómo hay que llevar a cabo otras, etc. No solamente hablo yo sobre restauración fluvial, sino que también van otros compañeros, hablan de cómo hay que gestionar las depuradoras, y van los compañeros de calidad de las aguas, cómo hay que gestionar las concesiones de aguas, y irán los compañeros del área de gestión. O sea, vamos una serie de personas sobre inundaciones, sobre temas que son muy interesantes y que es verdad que desde los ayuntamientos muchas veces se desconocen y que dan lugar a solicitudes y actuaciones por su parte que no siempre son correctas, tanto desde el punto de vista de la restauración como cualquier otro tipo de gestión del dominio público hidráulico dentro del término municipal. Entonces sí que lo estamos haciendo, y la verdad es que normalmente suelen ser bastante efectivas, y hay mucha gente que pide que se vayan haciendo, nos llaman desde distintos puntos pidiendo que se lleven a cabo estas jornadas. Y en cuanto a cómo gestionamos estas solicitudes, pues si estas solicitudes normalmente se piden dentro del casco urbano, si el alcalde dice, dentro de mi casco urbano el río está sucio, a ver si venís a limpiarlo. No, al casco urbano no vamos, eso ya entendemos que es competencia del ayuntamiento, y normalmente además los ríos al paso por el casco urbano suelen ser, como esos que hemos visto en algunas diapositivas, cementazo puro, eso es un canalazo de cemento, o sea que ya ni es río ni es nada. Entonces mira, si el alcalde quiere ir y quitar la vegetación, que la quite, y nosotros ahí no entramos, porque siendo primero casco urbano y en segundo lugar eso ya ha perdido completamente la característica de río, poco podemos hacer. Si es fuera del casco urbano, pues intentamos siempre que sea el alcalde el que se dé cuenta que eso no va a servir para nada. Si aún sigue insistiendo, pues bueno, o le damos autorización para que lo hagan, pero siempre poniendo una serie de limitaciones, es decir, no se puede meter maquinaria pesada, porque es eso que hemos visto de los dragados nos parece una brutalidad, entonces no permitimos que entre maquinaria pesada, no permitimos que afecten a toda la vegetación de las márgenes, sino que solamente que quiten aquello que ellos consideran que puede afectar a las posibles inundaciones, no permitimos que hagan ningún tipo de daño sobre los microhábitats, es decir, les ponemos unas limitaciones muy importantes para que si llevan a cabo estas actuaciones causen el menor daño posible sobre el medio fluvial. Tenemos también un sistema de vigilancia, o sea, nosotros tenemos no muchísimos, pero tenemos suficientes vigilantes como para que la cuenca esté más o menos controlada. Entonces, cuando se dan estas autorizaciones, se pasa noticia al servicio de vigilancia para que los vigilantes estén al tanto y se den cuenta si realmente se están cumpliendo o no con las autorizaciones que nosotros estamos dando. Entonces, bueno, pues intentamos ese ten con ten. Es verdad que no siempre se llevan a cabo las actuaciones como se debería, y por eso pues es una labor de, digamos, didáctica o de concienciación que tenemos que llevar a cabo y que va a llevar muchos años, porque
está muy arraigado esa idea de que el río está sucio y que no hay que dejarlo que vaya por que campe a sus anchas, ¿no? El río es una palabra que he oído muchas veces en los ayuntamientos, al río hay que dominarlo, al río hay que domesticarlo, es que este río está sin domesticar, ¿sabes? Como si fuera una fiera salvaje. Entonces, bueno, son muchos años todavía por delante, pero en ello estamos. Y respecto a eso de si tú crees que se podrían abrir, bueno, las sesiones pasadas también hemos hablado sobre el tema de los antiguos arroyos que existían en Madrid, entonces justo ese tema también estuvimos ahí como soñando con la posibilidad de en algún futuro hipotético, ¿no es cierto?, abrir alguno de esos arroyos, por ejemplo el arroyo Broñigal o el Embajadores, entonces la pregunta apuntaba justo a eso, si sería Sí. posible, ¿tú crees, Hombre, abrir uno de esos arroyos? Sí que estamos haciendo labores de recuperación de márgenes, de brazos abandonados y de cauces abandonados, pero normalmente estamos haciéndolo en zonas donde no hay infraestructuras, como puede ser una ciudad, porque es muchísimo más complicado, muchísimo más caro y el resultado no va a ser una recuperación ecológica del río. Es verdad que va a ser va a ser más una rehabilitación, una mejora estética, pero recuperar el río, aunque recuperemos el arroyo Broñigal, ese arroyo que debería de ser, cuando el hombre no estaba sobre la faz de la tierra, un río meandriforme, un río con sedimentos, etcétera, eso cómo lo vamos a hacer de repente, ¿no? En mitad de una zona urbanizada, eso va a ser difícil. Vamos a poder a lo mejor dejarlo que salga a la luz, vamos a poder poner algo de vegetación, no va a ser una recuperación ecológica, por tanto preferimos hacer esta serie de actuaciones en lugares en los que sí que es posible, donde el río puede recuperar su espacio de libertad fluvial, donde la recuperación va a ser más efectiva. Aquí son tantas las limitaciones que nos constriñen que no sería, es mucho el gasto y también la percepción de la población no sería positiva. O sea, a lo mejor hay algunos como vosotros que sí que tienen una sensibilidad en este sentido, pero la percepción de la población sería de peligro. Si no ves el río, te da igual, el río ahí está, ni lo ves, está... Pero si tú ves el río, la sensación de peligro de tener el río al lado de tu casa, no a todo el mundo le gusta y posiblemente hubiera tantísimas protestas que nuestras voces quedarían apagadas por esas protestas. Entonces, no merece la pena, a lo mejor, al menos hoy día, no te digo que sea algo que haya que abandonar, pero al menos hoy día es mejor hacer este tipo de recuperaciones en zona donde la recuperación sea viable y tanto desde el punto de vista ambiental como social, que meterse en un mogollón como ese que nos pondría la cabeza loca, saldríamos en todos los periódicos y terminaríamos posiblemente... No sé, creo que no terminaríamos bien, pero es algo que a la larga es probable que se llegue. No sé, todo es cuestión de rezando. Genial, muchas gracias, Lidia. Y Javier, te lanzo también 3 preguntas, si te parece. Respecto a la SUD, me imagino que comentabas, ¿la ruptura de la continuidad longitudinal no es más bien anecdótica, teniendo en cuenta que la presa un poco, teniendo en cuenta la presa un poco más abajo, perdón? Luego, y respecto a la acumulación de sedimentos, ¿no puede ser una SUD en la cola fácil de limpiar, entre comillas, una forma de disminuir los problemas de colmatación del embalse aguas abajo? Y luego, ¿no es algo arriesgado revegetar monoespecíficamente con plantas clonadas de una sola especie, Salix, que ante cualquier plaga o enfermedad tienen una posibilidad de supervivencia muy comprometida? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, pues en cuanto a la primera, es evidente que tenemos una presa aguas abajo y una presa bastante importante. Pero lo que hacemos con esta actuación es que permitimos que todas estas especies piscícolas que se encuentran dentro de la presa puedan remontar hacia aguas arriba por el río Lozoya, que antes no podían. En cuanto a los sedimentos, sí es cierto, se planteó incluso eliminar el azul y dejar los sedimentos allí. No se hizo por eso, porque hay una presa aguas abajo y si dejamos los sedimentos, el río Lozoya los iba a arrastrar y los iba a llevar al embalse de Pinilla. Iba a ayudar a la colmatación de ese embalse y a disminuir su capacidad. La tercera pregunta, ¿me la puedes repetir? La de sobre los la de sauces. Salix. La de los sauces. Sí, Claro, exacto. sí, evidentemente, es cierto. Pero si nosotros cogemos ahora mismo, analizamos la variabilidad genética que existe ahora mismo en los sauces, vemos que el 80% de los sauces que tenemos en esta zona son realmente el mismo individuo. Ahora mismo con el propio programa de restauración del Olmo, se han creado individuos
resistentes a la grafiosis, y al final tenemos unos pocos individuos que se están clonando y es lo que estamos utilizando para regenerar las antiguas olmedas. Pues bueno, pues sí, al fin, bueno, se vio, por cierto, que uno de esos olmos, del Olmos Mino, una de las variedades que hay se encontraba replicada por toda España. Se pensaba que había mucha variabilidad genética, pero realmente el 80-90% de los individuos eran el mismo clon. Sí, evidentemente nos gustaría utilizar otros tipos de plantas, pero necesitamos en ese momento algo que enraíce y que agarre rápido y que proteja el talud. Entonces utilizamos estas técnicas. ¿Vale? Perfecto, genial. Quería comentaros una cosa más. Bueno, habéis visto que nosotros hicimos un estudio en el que pensábamos que el agua iba a incidir de una determinada manera sobre los taludes que habíamos regenerado. Pero luego, ¿qué pasa? Bueno, habéis visto que algunas técnicas de bioingeniería han fallado. La estera 1, la fagina 1, que las plantaciones con estaquillas han fallado. ¿Qué pasa? Que tú consideras una cosa, pero luego el agua hace lo que le viene en gana, o sea, lo que le da la gana. Simplemente con que se cayese un árbol en el cauce, que además de hecho pasó, la corriente de agua varía de forma distinta a como nosotros planteábamos que iba a actuar, influyendo más sobre unas técnicas de bioingeniería que sobre otras. Y posiblemente eso fue lo que pasó para eliminar tanto la fagina 1 como la estera 1. Mira, Daniel aquí aclara su pregunta. ¿Era en la línea de mantener el azud como infraestructura de protección del vaso del embalse para disminuir su aterramiento? Ya, bueno, sí. Por otro lado, pues bueno, sí, evidentemente mantienes el azud y impides que el embalse de Pinilla pues se siga aterrando, pero lo que está manteniendo una estructura de forma artificial, simplemente con ese objetivo, impidiendo la restauración de ese tramo de cauce en un espacio natural protegido, como es una zona de especial conservación. Entonces, evidentemente, la opción era eliminar el azul. Perfecto. Bueno, aquí también han preguntado mucho sobre los links que han compartido. Yo les digo a todos que no se preocupen porque vamos a compartir la presentación en los próximos días. Que ha sido grabada, como les comenté al principio, y también desde nuestra página web. Y también me preguntan si existe algún documento donde se pueda ver la actuación realizada en la parte del río Lozoya a la altura de Alameda del Valle, con respecto a la eliminación de una antigua estación de aforo en desuso. Sí, esa actuación la llevamos a cabo el año pasado. Y bueno, documentos no sé qué quieren, fotos, sí tengo muchas fotografías del antes, el durante y el después. Y si es lo que quieren, sí que tengo. O también documentos en el sentido de cómo se planteó el trabajo, etcétera, también les puedo pasar. Que me escriba la persona que tiene interés, que me escriba mi dirección de correo electrónico y ya me explica exactamente qué es lo que quiere y ya le paso lo que necesite. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ir ya terminando. Voy a compartir ahora yo mi pantalla para finalizar. Y bueno, nada, darles las gracias a todos por haberse apuntado a esta actividad, y muchas gracias también, Lidia, a Javier y a la Confederación Hidrográfica por haber aceptado nuestra invitación y por las charlas tan buenísimas que han dado. Bueno, para los que no nos conozcan, nosotros somos Caminar el Agua, un emprendimiento de divulgación científica y cultural en torno al patrimonio del agua, donde principalmente nuestra misión, digamos, es reconectar a las personas con su medio natural, con sus ríos, con su territorio, principalmente a través de actividades presenciales, rutas y eventos de todo tipo, en los que juntamos el movimiento, el conocimiento, con experiencias memorables y también con herramientas y recursos que pueden encontrar a través de nuestra web. Como ahora no podemos salir a caminarnos, se nos han ocurrido bueno, ahora vamos a poder, pero como hasta ahora no lo habíamos podido hacer, se nos ha ocurrido, ¿no es cierto?, seguir divulgando la ciencia, pero de otra manera, a través de lo que nos permite la tecnología. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, eso, también trabajamos con entes públicos y privados. El año pasado, por ejemplo, caminamos todo el río Manzanares a lo largo de 30 kilómetros en 4 días. Bueno, una serie de actividades que lo que buscan es justamente eso, reconectarnos con nuestro medio natural, que muchas veces es ir caminando a un lugar. No es necesario irse muy lejos para descubrir lugares realmente maravillosos en nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces, nada, les invitamos a sumarse a Caminar el Agua, a ser unos caminantes del agua.
en donde juntamos el movimiento con el conocimiento para promover la acción. Aquí tienen nuestros datos, correo electrónico, página web y también redes sociales, ¿vale? Así que muchas gracias nuevamente, y en los próximos días vamos a subir tanto la presentación como la grabación de esta sesión. Así que nada, les deseo una feliz tarde y muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias Adiós. a todos. Adiós.